Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre uno de los temas que más preocupa a, sobre todo, familiares de personas que enferman de manera grave por COVID-19 y nos referimos a la asistencia ventilatoria o incluso, en algunos casos, la intubación para mejorar los niveles de oxigenación en pacientes graves con COVID-19. Pues el soporte ventilatorio no invasivo hasta ahora ha resultado ser una buena herramienta para evitar que los pacientes tengan que ser intubados. De esto le estaremos hablando el día de hoy. Reportan los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos más de 2.500 casos de la variante de COVID-19 en Estados Unidos. Sin duda, otro de los temas que comienza a preocupar, sobre todo por lo que ya hemos dicho, la eventual posibilidad o el eventual riesgo de que las vacunas ya no sean efectivas contra las nuevas variantes o los nuevos linajes del SARS-CoV-2. Una de las secuelas que más se presentan en pacientes en las unidades de cuidados intensivos es la dificultad para ingerir alimentos o líquidos. ¿Cómo se alimenta a los pacientes cuando están en estado crítico? De eso también le estaremos contando hoy. Y nuestros reportes vendrán de Ecuador, quienes nos transmiten desde el inicio del programa Coronavirus, la pandemia, y también de la agencia EFE y de los canales universitarios. Hoy también estaremos reconociendo, como lo hacemos todos los días, el trabajo de nuestros compañeros corresponsales que han sido parte fundamental en este primer año que celebramos esta semana de Coronavirus, la pandemia. Vamos pues con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto del tema que hoy abordaremos. Pacientes intubados con COVID-19 se debaten entre la vida y la muerte, un proceso que se aplica en situaciones de emergencia. Cuando la oxigenación baja, solo hay dos caminos: intubación o fallecer. Aunque no hay una cifra oficial en el año pandémico por COVID-19 sobre el número de pacientes intubados, se multiplicó en las unidades de cuidados intensivos, así como el miedo familiar de saber que se aplicará este método. Tener un paciente intubado se piensa directamente en muerte. Para los especialistas es lograr la sobrevivencia. En México, datos de instituciones públicas de salud muestran que el porcentaje de letalidad en pacientes que requirieron la intubación o ventilación mecánica es casi del 90%. Los riesgos por COVID-19 son altos en quienes padecen la enfermedad de forma leve, moderada y grave, por el daño que ocasiona al sistema humano y órganos. La respiración es un factor determinante para tomar la decisión de colocar una sonda en la tráquea a través de la boca o la nariz. Un paciente intubado es porque está muy grave, señaló el especialista Luis Miguel Román Pintos del Hospital Civil de Guadalajara, una de las instituciones reconocidas a nivel internacional y que recientemente se colocó en los primeros lugares del ranking World's Best Hospitals. La intubación, dijo al programa Coronavirus, la pandemia, no es un procedimiento electivo. Está en las guías internacionales para pacientes graves que por alguna alteración neurológica no alcanzan a jalar aire para proteger la vida. Explicó que para la atención de pacientes que no alcanzan a respirar hay medios convencionales e incluso ventilación. El método no convencional es la ventilación mecánica no invasiva, esto es, el soporte ventilatorio administrado sin necesidad de intubación endotraqueal.
Por su parte, el enfermero especialista del adulto en estado crítico, Israel Barrera, quien está en la primera línea de atención de pacientes con COVID-19 en un hospital de la Ciudad de México, describe que la intubación es para dar soporte a la vía aérea del paciente en las unidades de cuidados intensivos. El tratamiento de la intubación orotraqueal tiene sus ventajas. De forma natural se tiene una concentración de oxígeno de 21% y en sangre de 95 a 97%. Sin embargo, cuando baja hay una alteración y el sistema pulmonar sufre un proceso inflamatorio. El tiempo de duración de un paciente con ventilador puede variar. Hay quienes han permanecido de 5 a 12 días en lo que tarda un proceso inflamatorio en disminuir. Un paciente complicado puede durar meses con un apoyo mecánico ventilatorio. Ante el miedo de familiares que su paciente con COVID-19 en estado grave sea intubado, se pierde la única oportunidad de sobrevida. De lo contrario, el 100% fallecerá. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a nuestro reporte habitual desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para escuchar el informe que todos los días presenta esta organización. Roberto Castañares, te saludamos. Adelante con el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Este jueves, cuando finalice el día, vamos a situarnos casi en 115 millones de casos confirmados de coronavirus en todo el mundo y 2.550.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Estamos en un momento en que los descensos de contagios y de fallecimientos del último mes y medio se estabilizan. Queda saber si en el futuro más inmediato esta situación derivará en más bajadas o empiezan a subir estos indicadores. La vacunación, que cada día llega a más personas, invita a ser optimistas, pero la precaución y la experiencia de finales de diciembre, donde tras semanas de descensos volvieron a aumentar los casos, nos hacen al menos ser escépticos. Como en tantas otras cosas, el paso del tiempo nos sacará de dudas por la vía de los hechos. A esto mismo es a lo que ha tratado de dar respuestas la Organización Mundial de la Salud a través de su director de emergencias sanitarias, Mike Ryan, al advertirnos de que sí, ya hay más de un centenar de países que han comenzado las vacunaciones, pero eso no debe hacer que nos olvidemos de las medidas de prevención comunitarias. Por eso, la lucha anti-COVID tiene ahora 3 pilares fundamentales que son medidas individuales de prevención, ya las conocemos, vigilancia sanitaria pública, depende de los gobiernos, y vacunaciones. Y la OMS insiste en que solo si los 3 funcionan a la vez podemos conseguir que los confinamientos sean cosa del pasado. Acerca del último pilar, en estos primeros días de marzo, 115 países han comenzado las vacunaciones y se han administrado en el planeta unos 265 millones de dosis, aunque la distribución aún es desigual porque un 80% de ellas se han utilizado en solo 10 naciones, entre ellas Estados Unidos, China o Reino Unido, que lideran las cifras absolutas de inmunizaciones. También ha comenzado ya la distribución de vacunas a través de la red solidaria COVAX, que desde la semana pasada ha enviado unos 10 millones de dosis a una decena de países, entre ellos Colombia, Ghana, Costa de Marfil o Corea del Sur. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Y es precisamente en las unidades de cuidados intermedios respiratorios donde se puede evitar la intubación por COVID-19 hasta en un 70% de los casos. Distintas investigaciones apuntan a que los beneficios de las unidades de cuidados intermedios respiratorios podrán evitar hasta 70% la intubación en pacientes con complicaciones a consecuencia de la COVID-19. La Sociedad Madrileña de Neumología, Cirugía Torácica y el Servicio Madrileño de Salud trabajaron conjuntamente en la elaboración de un protocolo donde se sientan las bases para la implantación de estas unidades, como los criterios de ingreso, las intervenciones a realizar
y el perfil de los profesionales que deben conformar el equipo de trabajo. Los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que requieren ventilación mecánica no invasiva y oxigenoterapia de alto flujo como parte de su tratamiento son tratados en áreas con estas características. Entre 5 y 10% de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 desarrollan una insuficiencia respiratoria aguda grave, que en los casos de mayor gravedad cursa con el desarrollo de un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Se estima que la mortalidad en los enfermos que necesitan intubación puede ser de hasta 31%, informó Elizabeth Ortiz. El próximo periodo vacacional de Semana Santa y Pascua representa el próximo reto a vencer en cuanto a número de contagios y muertes por COVID-19. Prácticamente en todo el mundo hay ya una serie de acciones para evitar que durante esta temporada los sitios vacacionales se desborden, y ante este próximo periodo hay una gran preocupación ante el riesgo de que las medidas sanitarias bajen, aumente la movilidad y los contactos sociales. Diversos ministerios de Sanidad y comunidades analizan un plan de medidas compartidas para evitar un nuevo repunte de la pandemia COVID-19. Algunos países como España emiten medidas a los ciudadanos sobre qué se puede hacer y qué no durante Semana Santa, y analizan prolongar algunas de las restricciones vigentes, como mantener el cierre perimetral de las comunidades en marzo y abril o los límites a la movilidad, hasta conseguir el objetivo de rebajar la incidencia acumulada por debajo de los 50 casos. La postura de los técnicos del ministerio ya la adelantó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien subrayó que la reapertura de las fronteras autonómicas no se debe ni siquiera plantear si no se dan las condiciones. Incluso subrayan que lo importante es controlar la epidemia independientemente de la versión empresarial. Sin duda alguna, el gran reto que esta pandemia ha impuesto es cómo conciliar el continuar con las actividades económicas, laborales, frente a una pandemia que ha causado tanta muerte y tanto dolor. En este caso, el periodo vacacional, precisamente son los empresarios de estos destinos turísticos quienes están preocupados porque ante las nuevas medidas restrictivas podrían no obtener los niveles de afluencia turística que suelen tener en temporadas más o menos buenas, y esto pues en detrimento sin duda alguna de sus ingresos y de la planta laboral. Es un reto grande el conciliar ambas cosas. Por lo pronto en México también ya se han publicado algunas medidas restrictivas durante este periodo de Semana Santa y Pascua, por ejemplo, el cierre temprano de las playas para los paseantes. Emite la Organización Mundial de la Salud los lineamientos específicos para atender a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda con sospechas de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud cuenta con una guía para el manejo clínico del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda cuando se sospecha de infección por COVID-19. Los lineamientos para tamizar a todos los pacientes sospechosos de COVID-19 al momento de entrar al sistema de salud, se recomienda que el triage se realice utilizando herramientas estandarizadas. La Organización Panamericana de la Salud desarrolló una revisión sistemática que generó buenas prácticas para mejorar la capacidad local de las unidades de emergencia en la pandemia de COVID. La guía de la Sociedad Europea de Medicina de Cuidado Intensivo y la Sociedad de Cuidado Crítico incluyó, para dar respuesta a este manejo intrahospitalario, evidencia proveniente de reportes del Centro para el Control de Enfermedades de China. La OMS actualizó una revisión sistemática de 4 ensayos clínicos aleatorizados que evaluaron la efectividad de las mascarillas respiratorias N95 y una revisión sistemática evaluando la efectividad del videolaringoscopio para realizar intubación endotraqueal, mostrando su beneficio. Al momento de la intubación, las medidas de protección de contacto y respiratorias son efectivas para proteger al personal de salud del contagio con COVID en la mayoría de escenarios de atención. Deben establecerse con claridad las áreas con riesgo de procedimientos que generen aerosoles y áreas seguras para evitar el contagio y preservar los equipos de protección del personal. Los expertos consideran que al realizar los procedimientos no generadores de aerosoles en pacientes con COVID-19, es seguro para los profesionales de la salud usar mascarillas quirúrgicas o médicas,
lo que permitirá maximizar los recursos asignados a los equipos de protección personal, informó Rocío López Fonseca. Hacemos nuestra primera pausa, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Una pausa, volvemos. En Estados Unidos se han encendido de nueva cuenta las alertas porque hasta ahora han detectado ya 2.500 casos de las nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2. El último reporte indica que en Estados Unidos ya suman 2.506 casos de las variantes del virus SARS-CoV-2 que fue detectada en Reino Unido. Además, hay 65 de la variante encontrada en Sudáfrica y 10 con la que surgió en Brasil. Florida es el estado con más presencia de pacientes con estas características al registrar 599 casos de la variante reconocida en Reino Unido, además de 5 casos de la variante que fue dada a conocer en Brasil y un caso más de la variante identificada en Sudáfrica, de acuerdo con el reporte diario de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Americana. Las variantes emergentes que los CDC están monitoreando de cerca tienen mutaciones en el genoma del virus que alteran las características y hacen que actúe de manera diferente, de manera significativa, para la salud pública. En el corte más reciente, Estados Unidos registra 28.7 millones de casos y 518,000 muertes a causa del virus SARS-CoV-2, informó Elizabeth Ortiz. Le comentábamos al inicio de este espacio que la principal preocupación ante la expansión de estas nuevas variantes o nuevos linajes del virus del SARS-CoV-2 es debido a que las vacunas que actualmente circulan pudieran no ser efectivas. Hasta ahora, afortunadamente, parece ser que todas ellas cubren o alcanzan a inmunizar aún en medio de estas nuevas variantes. Vamos ahora a Ecuador. Nuestra compañera Bernarda Ceballos del canal universitario UCSG Televisión de Ecuador nos presenta el siguiente informe. Bernarda, qué gusto saludarte. Adelante con el reporte. Hace un año, para ser exactos, el 29 de febrero del 2020, se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Junto a aquella noticia empezaron los días más difíciles desde la pandemia, sobre todo para Guayaquil, cuando la ciudad se llenó de muerte. ¡Mi esposo no respira! Para el 16 de marzo, Ecuador entraba en confinamiento. 365 días después continúan los casos y decesos por COVID-19. Para el 1 de febrero, Ecuador reportaba 250.986 casos confirmados y un total de 10.202 fallecidos, siendo la provincia de Pichincha con más contagios, 87.678. Seguida de Guayas con 31.843 casos y Manabí con 17.611. 4 semanas después, la cifra de contagiados continuaba en ascenso. Se prendió la fiesta en montaña. Y es que la indisciplina ciudadana durante el feriado de Carnaval se empezaba a ver reflejada en las cifras oficiales emitidas por el Ministerio de Salud. Y es que para este 1 de marzo, Ecuador reporta 286.367 casos confirmados, es decir, hubo un incremento de 35.381 contagios en apenas un mes. Los decesos incrementan a 11.078. La provincia de Pichincha continúa siendo la más afectada con 100.572 casos, Guayas con 36.353 y Manabí con 20.541. Para el 20 de enero, al país arribaron las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, las mismas que llegaron mediante un lote inicial de 8.000 dosis.
Posteriormente, se inició el plan piloto de vacunación en el Ecuador, fase que ha tenido varios tropiezos desde su inicio, en donde únicamente se debía inocular al personal sanitario de hospitales COVID y adultos mayores en centros geriátricos y sus trabajadores. Sin embargo, la inmunización a personas fuera del grupo prioritario se hizo presente, como fue el caso de la directora de comunicación y un médico ocupacional del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Nosotros vamos a seguir rechazando ese tipo de cosas. No puede haber gente VIP, gente de primera clase. Esta gente debería haber tomado los rectores de algunas universidades de decir, no, señor ministro, no queremos la vacuna. Primero vacune a la gente que está en primera línea. Asimismo, el Ministerio de Salud había anunciado que 15,000 vacunas de Pfizer llegarían semanalmente al Ecuador, hecho que no ocurrió. Y es que las semanas transcurrían y en el país empezaba la preocupación por el retraso de las dosis. Finalmente, la tarde del 17 de febrero, es decir, luego de casi un mes de retraso, arribaron a Quito las 16.380 dosis de vacunas contra el COVID-19. Mediante rueda de prensa el 25 de febrero, el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunciaba que 2 millones de vacunas de Sinovac también llegarían al país. Sinovac acaba de aprobarnos 2 millones de dosis. 1 millón llegan en marzo y el otro millón, como muestra la gráfica, llegará en abril. Hasta el momento, Ecuador tiene contrato con Pfizer con 6 millones de dosis, AstraZeneca con 5 millones, Iniciativa COVAX con 7 millones y Sinovac con 2 millones de dosis. De igual forma, el Ministerio de Salud informó que en unos días iniciaría la fase 1 de vacunación, en donde se inoculará al personal de salud en general, fuerzas del orden y bomberos y grupos vulnerables. Esto mientras que el pasado 26 de febrero, Juan Carlos Ceballos renunció a su cargo de ministro de Salud, hecho que se suscitó tras escándalo en la vacunación a privilegiados. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias. Muchas gracias, Bernarda, y muchas gracias también a nuestros compañeros corresponsales de Ecuador, de las televisoras públicas que nos han mantenido informados a lo largo de este primer año de coronavirus, la pandemia. Ecuador particularmente, usted lo recordará y ahora que lo escuchamos en esta crónica nos parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha sido tanto cuando Ecuador mostraba al mundo una de las caras más tristes y más desoladoras de esta pandemia. Personas que morían en sus casas ante la falta de asistencia médica en espacios donde ya era insuficiente también cremarlos o sepultarlos. Fue una etapa muy difícil, muy crítica para Ecuador. Afortunadamente, poco a poco fueron tomando la rienda de esta pandemia. Sin embargo, el fenómeno es el mismo que se ha repetido en otros países. El relajar las medidas ha provocado que de nueva cuenta estos números se disparen tanto en contagios como en número de muertes. Y mire, una de las secuelas que más presentan los pacientes en las unidades de cuidados intensivos es la dificultad para ingerir alimentos o bebidas. La disfagia es una secuela muy común en pacientes con COVID que permanecieron un periodo de tiempo prolongado ingresados, sobre todo tras las estancias en la unidad de cuidados intensivos. La disfagia es la dificultad para tragar alimentos o líquidos. Este trastorno se presenta en un 10% de los pacientes que son intubados por diferentes circunstancias. Así lo informó la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. La progresión de la enfermedad grave de la COVID a menudo se asocia con el desarrollo de dificultad respiratoria aguda y puede requerir algún tipo de soporte respiratorio, incluida la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. Los pacientes intubados precisan de una nutrición enteral a través de una sonda nasogástrica. Estas condiciones aumentan el riesgo de disfagia y aspiración. De hecho, según un trabajo publicado en la revista Disfagia en general, la prevalencia de este trastorno aumenta en el 56% de los pacientes después de 48 horas de tratamiento con intubación orotraqueal. Las intubaciones prolongadas, el déficit de función pulmonar residual y la pérdida de masa muscular pueden producir dificultad para tragar. Sin embargo, también las afectaciones neurológicas que se han visto en muchos pacientes tras la COVID-19 pueden estar involucradas en el desarrollo de la disfagia. Un trabajo publicado en el Europa Journal of Neurology
explica que las diferentes complicaciones de la COVID-19 pueden resultar en daños en las funciones centrales y periféricas responsables de la deglución que conducen a la disfagia, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí está este informe de nuestra compañera Rocío López, que nos da pie para saludar esta mañana al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarte, Belén. Muy Igualmente. bien, afortunadamente, gracias. Doctor, antes de irnos a la pausa, y me parece que es importante esta pieza de nuestra compañera Rocío López Fonseca, porque pocas veces reparamos en las dificultades que tiene un paciente en estas condiciones para ingerir alimento o bebidas, doctor. Sí, fíjate que es algo que no se ha difundido mucho, no se ha comentado mucho, pero las manifestaciones gastrointestinales en pacientes con COVID son muy comunes. La más frecuente es diarrea, pero también se reporta con alguna frecuencia esofagitis, gastritis y como consecuencia de esto, trastornos para la deglución. Y los pacientes, aun quienes no tenían antecedente de trastornos gastrointestinales de esta naturaleza, hasta el 30% están teniendo alguna manifestación gastrointestinal. El tubo digestivo tiene células con el receptor al virus, al SARS-CoV-2. Y en donde hay este receptor, el virus puede generar un proceso inflamatorio. Pero además de lo anterior, en el caso del paciente con manifestación gastrointestinal, el proceso inflamatorio, sobre todo del intestino, puede provocar algo que se conoce con el nombre de traslocación bacteriana. Traslocación bacteriana significa para decirlo de forma sencilla, penetración de bacterias de la luz intestinal hacia el torrente sanguíneo. Y esa situación puede generar bacteremia y puede generar estado de sepsis grave. Y esta condición, que es un aspecto secundario a la infección primaria por el SARS-CoV-2, puede llevar a pacientes a gravedad. Entonces sí, las manifestaciones gastrointestinales son muy importantes en pacientes con COVID-19. Siempre hay que preguntarlas, siempre hay que atenderlas de manera oportuna. Lo hemos dicho muchas veces, en COVID no todo es respiratorio, ¿verdad? Totalmente. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema que hoy nos ocupa y tiene que ver también un poco con esto que ya hemos hablado. ¿Qué pasa con los pacientes que requieren intubación endotraqueal? También, ¿de qué manera se les alimenta durante este periodo? ¿Y qué tanto se ha avanzado, doctor, para evitar llegar a este momento que hasta ahora se ha considerado, digamos, como el más... pues digamos, el último recurso que se tiene para auxiliar a los pacientes graves de COVID-19? Claro que sí, Belén. Vamos a la pausa, volvemos con más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, retomando la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos ya de los pacientes que requieren intubación endotraqueal. Y yo le preguntaba, antes de entrar al aire, ¿qué tanto se ha avanzado en evitar que un paciente llegue a esta situación? Mira, Belén, qué bueno que estamos tocando el tema, porque ya había sido un tema motivo de uno de los programas, pero los meses nos han ido enseñando protocolos por los cuales podemos efectivamente disminuir el riesgo de que un paciente llegue hasta intubación endotraqueal. Probablemente las mejores estrategias que han
permitido reducción del número de pacientes que tienen que intubarse está precisamente en disminuir el proceso inflamatorio que va enfrentando el paciente con COVID de manera temprana. Un paciente que inicia con síntomas de COVID puede, de manera también muy temprana, empezar a tener severidad de dichos síntomas y algunos exámenes de laboratorio junto a estas manifestaciones clínicas pueden orientarle al médico respecto de este proceso inflamatorio severo, a lo que llamamos algunos hiperinflamación, pero también a esto que va evolucionando a lo que se conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico del paciente con COVID. ¿Cuál es un paciente, digamos, con esas características, tanto clínicas como laboratoriales? Bueno, es un paciente que tiene fiebre, frecuentemente alto grado de fiebre, 39 de temperatura. Es un paciente que frecuentemente está con taquicardia, frecuencias cardíacas por arriba de 100 latidos por minuto. Es un paciente que tiene mucho cansancio. Es un paciente que además está teniendo ya síntomas respiratorios, con algo de dificultad, con tos. Y es un paciente al que al realizarle exámenes de laboratorio lo encuentras con marcadores laboratoriales de inflamación tales como incremento en el número de leucocitos en su biometría hemática, un incremento importante. También puedes encontrarte los linfocitos, que son un tipo de glóbulos blancos, en niveles bajos. Puedes encontrarte una enzima que se mide igual en sangre, conocida como deshidrogenasa láctica, en niveles altos. Otra prueba de laboratorio llamada proteína C reactiva, otra llamada ferritina, otra llamada sedimentación globular, elevadas. Y todos esos marcadores, cuando están en esas alteraciones, nos llevan a la consideración de que este paciente en particular está con mucha inflamación o hiperinflamación y está caminando hacia el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando logramos detectar eso a tiempo, podemos actuar con la utilización de corticosteroides, de antiinflamatorios y algo que cada vez va tomando mayor relevancia, que es la utilización de fármacos antitrombóticos. Porque estos pacientes con ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tienen mucha propensión a desarrollar microtrombosis. Se le ha llamado el síndrome inmunotrombótico. Si a estos pacientes entonces los proteges con un medicamento antitrombótico, a dosis preventiva o a dosis terapéutica, dependiendo también de algunos otros exámenes de laboratorio, como por ejemplo dímero D, el tiempo de tromboplastina parcial, fibrinógeno, etcétera. Si los pacientes tú logras identificar que están evolucionando a ese síndrome inmunotrombótico, hay que protegerlos con antitrombóticos. Entonces, claramente, Belén, los pacientes que están en esas circunstancias y reciben oportunamente antiinflamatorios como dexametasona, metilprednisolona, etcétera, y
estos antitrombóticos de manera profiláctica, etcétera, tienen una reducción en el riesgo de ir a intubación endotraqueal. De hecho, los estudios, y aquí lo comentábamos ayer, que han evaluado, por ejemplo, la utilización de remdesivir junto a tocilizumab o de remdesivir junto a baricitinib, que son un antiviral con inhibidores de las proteínas llamadas citocinas que inflaman, que generan la inflamación. Bueno, la combinación, uno de los hallazgos en los estudios publicados fue precisamente la reducción en la posibilidad o en la necesidad, mejor dicho, de intubación endotraqueal. Entonces, qué bueno que estamos tocando el tema en la mesa, porque estoy convencido de que esas estrategias sí han reducido el número de pacientes o el porcentaje de pacientes con COVID grave que han tenido que llegar a la intubación endotraqueal o han evolucionado a COVID crítico. Ahora, doctor, precisamente este es uno de los temas que mayor miedo, hay que decirlo, ha provocado entre la población. Al principio de la pandemia, cuando se hablaba de intubación, la gente lo asociaba prácticamente a muerte. Pensaban, y esto lo hemos comentado también a lo largo de varios programas, los familiares pensaban que ya era el momento de despedirse de su paciente, de su familiar, y que quizá ya no lo volverían a ver. Sin embargo, también, doctor, hemos visto cómo muchos de estos pacientes que fueron intubados se han recuperado y han salido de las áreas de terapia intensiva. Claro, Belén. Y también cada vez a nivel mundial es mayor el número de pacientes o el porcentaje de pacientes que, habiendo sido intubados, han logrado salir avantes y han logrado ser extubados. El paciente con COVID-19 que requiere intubación debe ser intubado en un momento oportuno. El tiempo para la intubación es fundamental también en el pronóstico que va a tener un paciente determinado. Hay una publicación muy interesante hace un par de meses en la prestigiada revista el New England Journal of Medicine, que nos habla primero de que es fundamental no anticiparse a la intubación endotraqueal, pero tampoco tardarse en la intubación endotraqueal, sino encontrar el momento idóneo para la intubación endotraqueal. Si hay tardanza en la intubación endotraqueal, el deterioro físico en general, el deterioro pulmonar, el deterioro cardiovascular, hacen menos probable el éxito de una intubación endotraqueal. Pero también, tal como está publicado en esta revista, y el artículo precisamente se llama COVID crítico, el paciente que se intuba de emergencia, es decir, ahora sí que corriendo, porque de otra manera en minutos el paciente puede llegar al paro cardiorrespiratorio, o incluso el paciente que se intuba ya estando en un paro cardiorrespiratorio por el deterioro clínico que tuvo el COVID, es un paciente que tiene mucho más mal pronóstico que el paciente en donde se logró, por lo menos durante algunas horas, la programación del momento ideal para la intubación. ¿Por qué motivo? Porque es un paciente que estuvo monitoreado, que estuvo recibiendo oxígeno suplementario, probablemente estuvo recibiendo alto flujo de oxígeno, etcétera. Los parámetros no mejoraron suficientemente, ni los parámetros respiratorios, ni los parámetros
medidos a través de gasometría, un examen de laboratorio muy importante en estos pacientes. No mejoró el paciente y la decisión es intubar, entonces hay que programar muy bien el momento de intubar, porque a ese paciente hay que administrarle sedación, hay que administrarle relajación muscular para hacer la intubación más, digamos, menos intensa y catastrófica. Entonces, ese paciente hay que monitorearlo muy bien inmediatamente después de la intubación, porque los relajantes musculares y también la sedación puede bajar la presión arterial. Ahí hay que estar preparados con medicamentos para controlar la presión arterial. Vamos, son detalles dentro de ese protocolo de minutos que significan claves para una buena intubación endotraqueal. Entonces hay que hacerla siempre en el momento ideal, ni anticiparse, pero tampoco tardarse. Las dos situaciones pueden modificar mucho el pronóstico. Y en medio de todo esto, la presencia del personal altamente calificado, como nos lo ha dicho también, doctor, no cualquier médico puede intubar, es un médico especializado. Y bueno, de esto hablaremos después de la pausa, si le parece, doctor. Regresamos después de la pausa. Brasil podría estar ya en su segunda ola de contagios por COVID-19. Por la transmisión del COVID-19 observada hasta el momento, Brasil está atravesando por una segunda ola de contagios del virus SARS-CoV-2, señaló Silvain Aldigeri, gerente de incidente para coronavirus de la Organización Panamericana de la Salud. Yo diría que Brasil en este momento se está enfrentando a una segunda onda pandémica de amplitud nacional y con un impacto muy fuerte en los servicios de salud, incluyendo en cuidados intensivos, en la tasa de ocupación de camas en cuidados intensivos en algunos estados. La directora del organismo internacional, Carissa Etienne, explicó que en el estado amazónico de Loreto, en Perú, todas las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes con COVID-19, mientras que en el estado de Amazonas, en Colombia, reportan las mayores tasas de la enfermedad en el país. Además, en Brasil, el estado amazónico de Acre enfrenta una emergencia debido a la combinación mortal de infecciones por COVID-19, una epidemia de dengue y de inundaciones en varias ciudades. Casi 94% de las unidades de cuidados intensivos se encuentran ocupadas y el sistema de salud está en riesgo de colapsar a medida que más y más pacientes requieren de ser hospitalizados. Otros estados brasileños también reportan altas tasas de ocupación en unidades de cuidados intensivos, lo que pone en alerta al país, advirtió. Las Américas continúa siendo el epicentro de la pandemia, es por ello que ampliar el acceso equitativo a las vacunas en la región debe ser una prioridad global, dijo. Los países ricos están desplegando vacunas mientras que muchos estados no han recibido ni una sola dosis aún, añadió Etienne. En tanto, Canadá, Estados Unidos y México, además de Centroamérica, muestran un descenso en los casos, informó Elizabeth Ortiz. El soporte ventilatorio no invasivo se puede aplicar en 70% de los pacientes con COVID-19. Esto podría evitar llegar a la intubación. Según el neumólogo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, Manuel Luján, el soporte ventilatorio no invasivo se puede aplicar en un 70% de los pacientes que están ingresados en el hospital con COVID-19 e insuficiencia respiratoria grave, por lo que se podría evitar la intubación. Explicó que existen 3 técnicas no invasivas de utilidad en estos casos, alternativas a la intubación orotraqueal, que es un procedimiento invasivo de alto riesgo, con una alta mortalidad y largas estancias hospitalarias. Señaló que de un 5% a un 10% de los pacientes ingresados en el hospital con COVID-19 tienen insuficiencia respiratoria grave. En estos pacientes, la intubación es un procedimiento que tiene una alta mortalidad, superior a un 50%,
en un análisis realizado recientemente que incluyó a más de 50,000 pacientes. Hasta el momento, no hay estudios que hayan demostrado que una técnica sea mejor que otra. Los pacientes responden por igual, por lo que es importante elegir aquella que resulte más cómoda para el paciente, además de menos riesgos para el personal sanitario, pero siempre tener en cuenta que puede necesitar muchos días de soporte ventilatorio y eso, a la larga, puede deteriorar más la condición del paciente. Según los expertos, el momento ideal para dar este paso y aplicar alguna de estas técnicas de soporte ventilatorio sería aquel en que el paciente tiene una concentración de oxígeno de entre el 40, 50 y 60%, lo que técnicamente se conoce como una fracción inspirada de oxígeno, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío López, por este informe. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, es una manera precisamente de paliar, ¿no?, que el paciente evolucione a un estado más grave que requiere la intubación. Estos sistemas ventilatorios no invasivos, doctor. No, es que, Belén, los sistemas de soporte ventilatorio no invasivo incluyen desde la administración de oxígeno a través de mascarillas reservorio, mascarillas o puntas nasales. También incluye la administración de oxígeno a través de sistemas conocidos como sistemas de alto flujo. También incluye, por ejemplo, la administración de oxígeno a través de sistemas conocidos como CPAP o BiPAP. Pero cuando hablamos de soporte ventilatorio invasivo, ya hablamos de intubación endotraqueal. O sea, ese es el punto. Y que en la intubación endotraqueal, después de algunos días, los pacientes habitualmente deben ser sometidos a traqueostomía para cambiar el tubo de ventilación endotraqueal que entra por la boca por una cánula de tipo endotraqueal, pero que se coloca a través de traqueostomía. Cuando un paciente va a tener intubación endotraqueal durante un periodo de tiempo largo, cuando están transcurriendo ya 8 días, por ejemplo, de la intubación endotraqueal, ya se tiene que planear la realización de traqueostomía por varios motivos. Primero porque se convierte en mucho más eficiente la ventilación asistida mecánica con la traqueostomía que con el tubo colocado a través de la boca. Pero segundo, también se reduce el riesgo de infecciones secundarias. Un paciente con intubación endotraqueal tiene el riesgo de lo que conocemos como neumonías asociadas a ventilador, que son neumonías ya de otro tipo, ya pueden ser neumonías bacterianas o neumonías por hongos, etc. Entonces, ese paciente tiene que cambiar luego a traqueostomía. También esa es ventilación mecánica invasiva y se realiza por los motivos que te comento, ¿no? de mayor eficiencia en la ventilación mecánica, pero también reducción de infecciones, entre otros aspectos. Y esa es la modalidad de la ventilación invasiva. Las demás son formas de ventilación no invasivas, pero digamos, para simplificarlo, vas por etapas. Claro. Si un paciente responde bien con oxígeno suplementario, por vía puntas nasales o a través de una mascarilla, etcétera, bueno, está respondiendo bien y probablemente de ahí vaya a la mejoría, pero si no ocurre mejoría, el siguiente paso será alto flujo y probablemente el siguiente paso, si no hubo respuesta, pues sea la intubación endotraqueal. Doctor, ¿qué tanto se ha avanzado en
la intubación endotraqueal en cuanto a las herramientas que se han creado para hacer mucho más pues efectiva este procedimiento? Mucho, Belén. Se ha avanzado mucho. Mira, hace 20 años la intubación endotraqueal habitualmente se realizaba con laringoscopios relativamente simples que tienen una fuente de luz y el médico que realiza la intubación, bueno, ve directamente la vía respiratoria, particularmente lo que hay que identificar cuando se introduce el laringoscopio, que así se llama, porque hay que entrar hasta la laringe. Y lo que hay que identificar son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se encuentran prácticamente en la entrada de la epiglotis. Y la epiglotis es el sitio en el que hay que introducir el tubo endotraqueal, porque inmediatamente inicia la tráquea ahí. Digamos que hay dos conductos que perfectamente hay que diferenciar para colocar el tubo endotraqueal en el sitio correcto. Uno de los conductos pues es el esófago, que es tubo digestivo. Ahí evidentemente no hay que introducir el tubo endotraqueal. El tubo debe ir a la tráquea. Lo que hay que identificar es cuerdas vocales con epiglotis, e inmediatamente abajo está la tráquea. Ahí es a donde hay que introducir el tubo endotraqueal. Bueno, hay una herramienta muy valiosa porque ahora los laringoscopios son videolaringoscopios. Entonces, esta herramienta ahora tiene una pequeña cámara que te permite ir observando con mucho más detalle todos los elementos anatómicos para introducir el tubo en un evento en el sitio correcto, ¿no? Ahora, en sí misma, la técnica de intubación endotraqueal tiene sus complejidades, sí, indudablemente, pero es un procedimiento muy cotidiano, Belén. También hay que comentarlo. Los anestesiólogos todos los días intuban pacientes, por ejemplo, pacientes que se van a someter a una cirugía mayor y que requieren de anestesia general, pues son pacientes que se intuban y que durante la cirugía están con asistencia ventilatoria, con un ventilador mecánico, etcétera, ¿no? Claro, termina la cirugía, los pacientes son despertados, se suspende la sedación, se suspende la relajación muscular, etcétera. Los pacientes empiezan a despertar, se extuban y concluyó todo, ¿no? Listo. Pero esto, es un procedimiento muy cotidiano, la intubación endotraqueal. Que ha cobrado mucha más visibilidad en medio de esta pandemia por supuesto, de COVID-19 y por ello también se ha, digamos, relacionado con gravedad de un paciente y una eventual muerte, lo cual ya lo hemos dicho, no tiene por qué ser necesariamente así. Doctor. 5% de los pacientes con COVID son COVID graves, críticos que llegan a intubación endotraqueal. Es correcto. Doctor, muchas gracias. Gracias, Belén. Encantado siempre. Gracias, doctor. Nos vamos y nos escuchamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.